Ahora presentamos al doctor Gualtieri, que acá nos va a leer la doctora Evelyn Galás, va a leer la hoja de vida, que nos va a dar una hoja de vida muy corta, porque tiene mucho más antecedentes que la del doctor Gualtieri. La doctora es de parte del Colegio de Abogados de Camille, así que muchas gracias. Doctor Nahuel Artieri es abogado recibido en la UBA, en especial Derecho Empresarial, Universidad de San Andrés, docente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director académico en Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados de Capital Federal, profesor de posgrado de la Universidad Católica de La Plata, en Fundación Circuso Colproba, es miembro investigador del FINEJUS, miembro de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral, fundador y presidente de la Asociación Abogados del Fuero, creador del grupo AFTE, Abogados del Fuero del Trabajo en Emergencia, 15.300 miembros, la comunidad laboralista más grande de habla hispana, y redes sociales relacionadas, Instagram, Twitter y YouTube. Es publicista y disertante, es activista defensor del Fuero Nacional del Trabajo y es fundamentalmente abogado litigante y defensor del colega litigante, abogado de a pie. Doctor, tiene la palabra. Bueno, ¿cómo me escuchan ahí? Muy bien, doctor. Y después, Bueno. cuando esté por terminar, nos va a dar nuevamente los que para hacer dar a conocer cómo hacerse socio de AFTE. Sí, yo después les paso el link, que es muy simple, es abogadodelfuero.org.ar/asociate. Yo después lo escribo, lo puedo escribir acá en el chat y ustedes se lo comenten en este acto. Está perfecto, se escucha muy bien. ¿Se escucha bien? Perfecto, asociate. Esto sin perjuicio, eso es la asociación civil, ¿bien? La simple asociación. Y el grupo Facebook, que lo pongo acá. Grupo Facebook es abogados. Ahí tengo eco, del Fuero del Trabajo en Emergencia. Bueno, ahí está. Y sí, por supuesto, las personas que quieran entrar ponen en las preguntas, fue invitada por Nahuel Altieri en ocasión de su disertación en la Universidad de Cuyo, así los moderadores los aprueban. Y hoy FECASTE da numerosas capacitaciones, muchas de ellas son gratuitas, unas capacitaciones específicas, por ejemplo, la materia, la última que están dando es toda una especialización en materia de prueba electrónica, que está excelente. Eso y muchas cosas más. Así que, ayer tuvimos una sobre prueba electrónica, tengan presente que el director de la Comisión de Derecho Informático hoy está actuando en representación del colegio público ante la Corte para ver modificaciones al Lex 100 y está también nuestro director trabajando en el colegio público para bajar a una app del Colegio Público de Abogados toda la información. Y hoy, aparte, también abrimos la Comisión de Propiedad Intelectual y hoy tenemos una actividad sobre el asunto con referentes que tienen ya luz propia en propiedad intelectual. Y tenemos comisiones de daños y responsabilidad civil, está el doctor Casiano Hayton, que también es un futurólogo jurídico y lo voy a mencionar hoy. Y próximamente lancemos la Comisión de Medio Ambiente con integrantes de todas las provincias, somos muy federales. Bueno, Adela, por supuesto, de San Luis, y tenemos gente de San Juan, de Mendoza, de Rosario, de Córdoba, de todos lados. Así que es una asociación federal y cualquier persona con título de abogado puede sumarse a la asociación. Pero al grupo Facebook y a las actividades pueden sumarse abogados, estudiantes o alumnos sin ser socios. Son dos cosas distintas. Somos una asociación o una plataforma de medios digitales que se creó para ayudar al colega y para difundir el derecho. Bien. Cuando usted me diga, querida Adela, arrancamos con la disertación. Bueno, el tema de hoy tiene títulos varios, el derecho al trabajo en el siglo XXI. A mí me gusta llamarlo los desafíos del trabajo y del derecho del trabajo en el siglo XXI y la necesaria adopción de la tecnología del futuro hoy. Este es un tema para el cual hablé para la Asociación Iberoamericana de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social en septiembre de 2020. Por supuesto que está actualizado, y porque siempre hay público nuevo, y me gustaría arrancar primero que nada agradeciendo a las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo, sede San Luis, y por supuesto a la doctora Adela Pérez del Viso, que siempre es tan generosa invitándome. Como tengo bastante tiempo, voy a hacer la disertación completa, que tiene una introducción,
la descripción de ciertos conceptos que son necesarios, y acá les pido que hagan un ejercicio porque saltamos de algo muy técnico, que escuché al doctor Molgrín, a la doctora Dobarro, que son exponentes de primer nivel, a algo que primero no es tan técnico, pero que es algo que todo abogado, todo operador jurídico tiene que tener presente hoy, sobre todo los estudiantes, pues se van a recibir y la profesión ya está cambiando y va a cambiar mucho más. Entonces vamos a hablar de algoritmos e inteligencia artificial, de Big Data, de Data Mining y de Machine Learning. Después vamos a pasar a el impacto de todo esto en el trabajo, en el derecho del trabajo y en el derecho procesal del trabajo. Y para finalizar, vamos a dar una conclusión y, como siempre hacemos, algunas propuestas. Hace poco tuve la oportunidad de estar muy cerca de ahí, en la ciudad de Mendoza, disertando sobre tasa de interés y mecanismo de compensación, y terminé con una propuesta, y siempre uno tiene que criticar, exponer, pero siempre proponer, para que sea algo constructivo. La introducción lleva por título "Lo único permanente es el cambio", ¿bien? Y esto, bueno, hoy sucede en forma tan veloz que no nos da ni tiempo a sentarnos en lo que sucedió, porque ya el momento que aprendimos algo está cambiando. Siempre homenajeo a un catedrático peruano que se llama Teodosio Palomino, que lo escuché en Lima, en ocasión precisamente de un congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, que decía que todo cambia, todo se mueve, todo se transforma, y esto es una verdad incontrastable. Y él citaba, y yo lo cito a su cita, se remite al año 480 a.C., cuando Heráclito de Éfeso dice: nadie puede bañarse 2 veces en las mismas aguas del río, porque esto significa que todo cambio varía, o dicho de otra forma, como le dije hace unos segundos, lo único permanente es el cambio. Esto, reitero, lo afirmé en septiembre de 2020, y hoy lo ratifico, porque en estos 2 años sucedieron un montón de cambios. En el interín fui nombrado profesor adjunto interino de la materia El Derecho del Trabajo en el siglo XXI en la Universidad de Buenos Aires, y realizamos una investigación con el doctor Javier Dugart, que es secretario de la Justicia Nacional del Trabajo, sobre todos estos cambios tecnológicos que suceden e impactan en el mundo del trabajo. Bien, siempre yo digo que al momento de disertar o al momento de escribir un artículo, digo la fecha. ¿Por qué? Porque lo que hoy es novedoso, tal vez hace unos años, en unos años adelante, sea algo obsoleto. Fíjense, por ejemplo, me acordaba de la película del Código Enigma, La máquina de Turing, que era para descifrar los códigos nazis. Era una máquina de madera que se movía con alambres. Eso era tope de gama en el año 43, 44, cuando fue la Segunda Guerra Mundial. Y hoy es una pieza de museo. Entonces, de la misma forma, vamos a ver que las cosas que tal vez digo hoy, en unos años, y mucho menos que los 80 años que pasaron desde la máquina de Turing, de Alan Turing, van a ser obsoletos. ¿Bien? Entonces, hay algo más que sucede, y tiene que ver precisamente con esto de los cambios, es que los nativos no digitales, ¿no?, del 80 para atrás, yo soy del 80, son más renuentes al cambio. No así la generación centennial, que se cría, para bien o para mal, con el mundo digital. ¿Bien? Esto tiene un montón de consecuencias positivas y negativas de todo tipo. Por ejemplo, nosotros, para ver un dibujito, teníamos que esperar a determinada hora en la televisión de que pongan ese dibujito y lo repetían. Hoy mis hijos, si esperan 15 segundos a que empiece el próximo capítulo de Netflix, les agarra un ataque. Entonces, tenemos incidencias a nivel neurológico graves que tenemos que estar preparados para manejar. Y esto que cuento con una anécdota de mi hijo de 2 años, aplica para los operadores que trabajan remotamente. ¿Bien? Y cómo se desdibujan ciertos aspectos que vamos a ver más adelante, como el de la jornada. Y nuevas enfermedades del trabajo que hoy ya están reconocidas, como el burnout, pero que hace unos años tal vez no era tan común. Porque Adela, que hoy ejerce la magistratura, sabe perfectamente que la jurisprudencia sobre burnout o el síndrome del quemado
tiene pocos años. U otras cuestiones que tienen que ver, que no son precisamente tecnología, pero yo tuve la oportunidad de patrocinar a la primera persona trans discriminada. Eso no existía hace unos años. El primer fallo es de 2019 y el planteo es de 2013. Entonces el mundo va cambiando y siempre el derecho corre detrás. El problema con la tecnología es que la tecnología cambia mucho más rápido que el derecho. Entonces, el primer desafío es que los operadores jurídicos estemos a la altura de las circunstancias. Entonces, decíamos, los centennials se acomodan rápido, los otros no, y en el medio, como anécdota, pasa que por ahí en algún juzgado todavía hoy estén cosiendo expedientes con hilo y sal. Los remanentes. Esto sucede por dos cuestiones. La segunda que sucede es que hasta hace poco en un juzgado nacional de trabajo, aún dictado la acordada del expediente electrónico, seguían imprimiendo las resoluciones en papel, por la costumbre. Y había una ordenanza ocupándose todo el día de imprimir resoluciones en papel que no es necesario imprimir. Pero esa es la renuncia al cambio. Y no es un tema menor, porque para que los cambios sucedan, las personas tienen que incorporarlas a su mindset, ¿no? Sería su forma de pensar. Vamos a desarrollar los conceptos. ¿De qué hablamos cuando hablamos de innovación tecnológica? El primero es la llamada inteligencia artificial, los algoritmos, que es el campo científico de la informática que se centra en la creación de programas y mecanismos, algoritmos, que pueden mostrar comportamientos considerados inteligentes. ¿Bien? En otras palabras, la inteligencia artificial es el concepto según el cual las máquinas piensan como seres humanos. Esto es un poco exagerado. Esta es una definición que da una empresa llamada Salesforce, que es muy famosa, de aplicaciones de CRM, que es Customer Relationship Management, o sea, atención al cliente y marketing muy amplio, que utilizan las grandes empresas. ¿Bien? Está discutido hablar de pensamiento humano porque las máquinas hoy no tienen conciencia, por lo menos por el momento. ¿Bien? Entonces es una crítica. Pero sí podemos decir que estos algoritmos autoaprenden sobre una serie ordenada de instrucciones que se las da una persona o un grupo de personas que son los programadores o bien los directivos de una empresa o como le dicen ahora una startup que le baja a su vez a los programadores. ¿Bien? Como por ejemplo, lo voy a mencionar más adelante, para entender un poco esto de los algoritmos y demás, tienen que ver la serie Playlist que está en Netflix sobre el origen de Spotify. ¿Bien? Ahí tenemos un inversor, uno que tiene la idea, que sabe programar, pero a su vez él contrata a otros programadores que son los que van seteando los algoritmos. Y entre las cosas que setea, y esto lo vamos a ver más adelante, y por supuesto me permito esta licencia porque esto es una disertación en un artículo de doctrina donde está perfectamente escalonado, van a ver que lo que setean los programadores es, y tiene que ver con algoritmos, que una persona elige cierto tipo de música, entonces para que la búsqueda sea más rápida, le ponen canciones relacionadas que presuponen que podría gustarle a la persona al usuario. ¿Bien? Por ejemplo, no es el ejemplo que está ahí, pero supongamos que elijo Guns N' Roses, que es un grupo de música que me gusta a mí, entonces te proponen otros, por ejemplo, no sé, Metallica o Poison, que son dentro del espectro del rock, que podrían gustar. Y eso lo define un algoritmo, bien que lo que estamos viendo ahora. A esto le agrego un libro que estoy leyendo en este momento que se llama Los 9 Gigantes, que está escrito por una futuróloga que se llama Amy Webb. Se escribe Amy Webb como website, pero con 2 B largas al final, donde define la inteligencia artificial como sistemas capaces de tomar decisiones autónomas. Es decir, una vez que nosotros, los programadores, le cargaron esa información, van tomando decisiones propias. Entonces, les pido que retengan este concepto de decisiones autónomas. ¿Por qué? Porque los seres humanos estamos delegando en forma consciente o inconsciente a las máquinas o programas de software, en sentido amplio, robot se le dice a un programa de software o una máquina que está en una automotriz, sobre lo que también vamos a hablar. Que estas máquinas o estos robots tomen decisiones por nosotros y no lo sabemos. Entonces, tal vez los que están ahí escuchando o a través de internet digan, yo no dejo que una máquina tome decisiones por mí. Pero les doy un ejemplo.
Cuando intentamos hacer un posteo, sobre todo durante la época de la pandemia, cuestionando los programas obligatorios de vacunación o los programas de vacunación para menores, que eran los más polémicos, el sistema inteligente que gobierna la libertad de expresión en Instagram, Facebook o YouTube, o nos lo censuraba, o ponía una advertencia de noticia falsa, o ponía un cartel de dónde vacunarse. Entonces, ahí estamos viendo cercenada nuestra libertad de expresión, en forma automática por un algoritmo, porque detecta la palabra COVID o vacuna o lo que sea, o vaccine en inglés, y ya censura o modera la expresión de las personas. Están tomando decisiones por nosotros. Nosotros nos sometemos a esa red social y la red social, a través de sus algoritmos, nos censura. Le pasó al presidente Donald Trump con Twitter. Puede gustarnos o no lo que dice Donald Trump, pero tenemos que tener cuidado porque estamos siguiéndole a otra persona privada para que diga qué es lo que está bien y lo que está mal y lo que se puede decir y lo que no. Porque un día van a decir, por ejemplo, que no se puede hablar a favor de la vida y solo hablar en contra del aborto. Por decir un ejemplo. Sin tomar posición, no estoy tomando posición ni por un lado ni por otro. O al revés, que se prohíba hablar de aborto. Porque lo deciden este grupo de compañías que dominan la libertad de expresión y la inteligencia artificial en estas redes sociales que son las que usamos todos nosotros. Entonces, ¿quiénes son estos 9 gigantes de la tecnología y la inteligencia artificial hoy, según esta autora? Google, Amazon, Apple, IBM, Microsoft y Facebook. Todas empresas privadas con base por lo menos operativa en los Estados Unidos de América. Digo base operativa porque muchos tienen sede en Luxemburgo para desgravar impuestos o pagar menos. Pero también están otras 3 que son Baidu, Alibaba y Tencent, que capaz les suenen menos porque son chinas. Y estas empresas son privadas, pero con participación y control estatal del Partido Comunista Chino. Entonces, datos a tener en cuenta: estas empresas privadas, sobre todo las occidentales, invierten mucho más dinero que cualquier gobierno y tienen el poder a través de estos algoritmos de moldear comportamientos y derechos humanos básicos y personalísimos. ¿Bien? Cuidado, porque si efectivamente en un momento, fíjense que Facebook había avanzado con una criptomoneda, va a tener incidencia grande sobre derechos de propiedad y patrimoniales de las personas. Supongamos que una persona acumula mucho dinero en su cuenta, en su criptocuenta de Facebook, pero de repente empieza a decir cuestiones que le molestan a Facebook. Y Facebook agarra y le confisca todo el patrimonio. ¿Operó la justicia en la confiscación? ¿Hubo un orden de embargo judicial? No. De la misma manera que Facebook puede dar de baja a Instagram o mismo la cuenta de Facebook, ¿por qué no podría confiscarle el patrimonio? Esto se ve en una serie que se llama Mr. Robot, donde los gobiernos colapsan y una empresa tiene el poder, una empresa global, de manejar una criptomoneda que se llama eCoin. Se los dejo para que lo vean también, porque son cuestiones que se introducen en el pensamiento humano a través de lo que se conoce como ventana de Overton, para después finalmente implementarse. O sea que no sabemos si puede pasar esto en el futuro. Pero al que le interese, véalo. Y peor es lo que sucede en China, mucho peor. Porque China hoy es una tecnodictadura. ¿Bien? Porque se sirve la tecnología para otorgar puntajes sociales a los ciudadanos y privar a los malos de cuestiones tan básicas como acceder a una mejor educación o comprar un boleto de tren. ¿Bien? Si la persona fuma o critica al Partido Comunista, le bajan el puntaje. Esto se vio ya hace unos años en la serie Black Mirror, donde quienes puntuaban eran los propios vecinos o las personas interactores sociales de las otras. Y si alguien le contestaba mal, de 5 estrellas a 1 le bajaban. Y había barrios donde la gente podía vivir solamente si tenía de 4 estrellas para arriba. O trabajos donde podían estar si solamente estaban calificados de 4 estrellas para arriba. Y la persona de la serie perdía el trabajo. Y fíjense si esto
no va a incidir en un futuro no tan lejano en que nosotros busquemos trabajo y estemos puntuados socialmente. Y esto, que por ahí suena delirante, tal vez esté a la vuelta de la esquina. Vamos al siguiente concepto, que es el de Big Data. ¿Bien? También existen diversas definiciones sobre esto, y se lo define como un término, ahí leo un poco porque son definiciones que busqué, y quiero ser técnico en esto, que describe cualquier cantidad voluminosa de datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, que tienen el potencial de ser extraídos para obtener información. Fíjense dónde se encuentra Big Data. Big Data se encuentra cuando entramos en una página y nos avisan que la página web tiene cookies, ¿bien? Que tiene un nombre simpático, como galletitas en inglés, pero en realidad de simpático no tiene nada, porque ahí lo que nos dice, y por legislación impuesta sabiamente, ¿qué te están avisando las páginas web? No porque quieran, sino porque los gobiernos las obligaron. Mire que todo lo que usted va a hacer acá va a estar monitoreado. Entonces ahí se buscan patrones de comportamiento. Estas cookies que almacenan nuestro patrón de comportamiento no son las únicas, porque di el ejemplo antes y lo repito. Cuando nosotros utilizamos un navegador como Google Maps o Waze, por ejemplo, a determinada hora del día me aparece un aviso que dice: toma tal avenida para ir a tu casa y poco tráfico. ¿Por qué? Porque Google Maps sabe, por mi geolocalización, que a determinada hora me desplazo y voy hacia otro lugar en el que sobreentiende que es mi casa. ¿Por qué lo sobreentiende? Porque a esa hora no registra interacción con mi teléfono, porque entiende que estoy durmiendo. ¿Bien? Entonces, fíjense la información que nosotros le damos, ni hablar los que usamos el smartwatch, porque acá le estamos diciendo, dando nuestro estado cardíaco, en la nueva versión hasta la cantidad de oxígeno en sangre, cuánto ejercicio hacemos. Y un dato más escalofriante era algo que me sucede a mí y lo cuento, que tal vez Adela te lo acuerdes, que los domingos a la mañana cuando me subo a mi auto, me aparecía en Waze, ¿quieres ir a la calle tal en el Palomar? ¿Por qué? Porque yo todos los domingos voy a comer asado a lo de mis padres. Entonces el Waze sabe que si estoy en tal lugar a tal hora y lo enciendo, es que probablemente vaya ahí. Todo eso es Big Data. Tercer concepto, Machine Learning, que es el aprendizaje de las máquinas. De vuelta voy a leer, esto es una definición que da Stuart Russell y Peter Norvig del año 2009, que dice: se lo define como el subcampo de la ciencia de la computación y una rama solamente de la inteligencia artificial, cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan que las computadoras aprendan. Se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia, es decir, cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgos de nacimiento. Entonces, en el ejemplo que di más arriba, Google Maps o Waze aprendieron que en determinado lugar era mi casa, porque pasaba cierta parte del tiempo, ¿bien? Y presumían que estaba durmiendo porque el teléfono estaba quieto. Ni hablar el reloj. El reloj además tiene giroscopio. Entonces, ¿qué significa esto? Que si yo lo pongo en el modo nadar, este reloj, y nado, el reloj automáticamente detecta el tipo de estilo que estoy nadando por los movimientos. Crawl, espalda y pecho los reconoce a la perfección. Y el teléfono también reconoce cierto tipo de movimientos. Y fíjense lo más interesante, que los dispositivos escuchan a los usuarios. Y esto fue admitido por las empresas. O sea, fíjense, si yo hablo, por ejemplo, de San Luis, Potrero de los Funes, voy a entrar a mi casilla de Gmail y me va a aparecer un ad de estadía en Potrero de los Funes. Ni hablar de los servicios de Google Home, que es el asistente de Google, o de Alexa de Amazon. Esos programas aprenden de lo que le decimos, pero también de lo que escuchan. Entonces, ¿dónde está el derecho a la intimidad? Entonces,
hay Big Data de nuestros desplazamientos, hay Big Data de nuestro comportamiento de consumo. Mercado Libre, Amazon, nos sugieren determinado tipo de productos. Spotify y Netflix, como ya hablamos. O sea, Netflix está bien claro, te lo dice, porque viste tal cosa, te puede gustar tal otra. Y también hay un montón de Big Data, desde mi humilde punto de vista, desaprovechada en el Poder Judicial. ¿Bien? Porque los procesos podrían ser, y ya vamos a verlo más adelante, optimizados en función de un análisis previo, permanente y constante de los datos que arroja el litigio. Por último, el data mining, que es la minería de datos. ¿Bien? O sea, toda esta cantidad de datos que es gigantesca, se necesita un conjunto de técnicas y tecnologías que permitan explorar esas bases de datos, bien, de manera automática o semiautomática, con indexadores, con el objetivo de encontrar patrones repetitivos que expliquen el comportamiento de estos datos. Es decir, por ejemplo, para determinada edad va este segmento de música o este segmento de videos. Fíjense que ahora Netflix, por ejemplo, te propone un usuario infantil y te manda programación para 2 a 4 años, de 4 a 8 y de 8 en adelante. Entonces ya está segmentando en función de lo que entiende que va a ser específico para cada perfil. Por eso las experiencias de consumo son cada vez más personalizadas. Y lo que nosotros prendemos al ver Netflix, nuestra pantalla de inicio, no es igual ni a la de Adela ni a la del doctor Aníbal Cuadrado. Porque cada uno tiene comportamiento de consumo de productos televisivos distintos. Entonces, esto generalmente es un sistema de inteligencia artificial, ¿bien? El que identifica estos patrones y tendencias, ¿bien? Y realiza predicciones de forma automática con rapidez y precisión. Ni hablar lo que sucedió con Cambridge Analytica, que hicieron esto mismo con personas reales para generar tendencias y manipular al público electoral. Porque decían, a ver, a las personas que son susceptibles de enojarse con determinadas cosas, por ejemplo, los amantes de los animales, armaban una fake news, doy un ejemplo, que puede haber sido real o no, pero con el candidato que no querían beneficiar, maltratando a un animal. Mentira por ahí. Pero ya hacían que se genere una tendencia negativa o un sesgo determinado en el espectador. Entonces, esto éticamente utilizado puede ser que nuestras experiencias cotidianas sean más inteligentes y eficientes, ni hablar de nuestro ejercicio judicial. Pero, reitero, hay dilemas morales y éticos muy grandes. Vamos a la tercera parte de la exposición, que es el impacto en el trabajo, en el derecho del trabajo, y por último, el derecho procesal del trabajo y el servicio de justicia. Impacto en el mundo del trabajo. Me acuerdo que di el ejemplo y lo reitero, en la localidad de Santa Isabel, provincia de Córdoba, ya el año 2017 anunciaban que tenían un nivel de automatización del 80%, y en el 2020 afirmaron que tenían instalados 120 robots de última generación. ¿Cuántos obreros de Esmate y UOM fueron reemplazados? En los convenios que se firmaron con el sindicato, leía acertadamente, después no lo sé si se implementó porque no fui a la planta, que los obreros se iban a recapacitar, ¿bien? Hay que ver si todos estaban en condiciones de ser recapacitados y si se necesitaba a todos. Porque por ahí se necesitan muchas menos personas humanas para controlar el funcionamiento de los robots. Entonces tal vez no hay espacio para todos. Por eso después saltamos, y perdón que me adelante, a estos conceptos de renta básica universal o de reducción de jornada, que son interesantes, pero no aplicables desde mi humilde punto de vista para la Argentina actual, porque nos falta tecnología para generar tanta riqueza suficiente como para dar renta básica universal. No tengo duda que en el futuro va a ir por ese lado, y que por supuesto se va a migrar la mayor parte del trabajo humano al sector servicios y a ciertas actividades del sector servicios, porque vamos a ver que algunas cuestiones básicas de lo que son servicios de limpieza o de atención al cliente también están automatizados hoy. Sigo. ¿Qué pasó de 2 años a esta parte?
A principios de octubre, hace un mes, la empresa Tesla de Elon Musk presentó un robot humanoide denominado Optimus. Tiene forma humanoide, sus manos con articulaciones, hago así para que sea elocuente, y movimientos similares a los de un humano, son detalles ergonómicos que le permiten manipular objetos con relativa facilidad y puede levantar paquetes de 9 kilos en cada mano. Por supuesto que arranca un robot tosco, pero así arrancó la máquina de Turing. Y hoy, 80 años después, la miramos como una pieza de museo. Entonces, ¿cuánto va a faltar para que los robots humanoides nos reemplacen en un montón de tareas? Fíjense que hay series de ciencia ficción donde seres humanos hacían el amor con androides. Androides que ejercían la prostitución. Me estoy tratando de acordar la serie. Es una que estaba en Amazon Prime, que no es muy conocida, pero era muy interesante el concepto porque hoy están haciendo muñecas mecánicas que son vistas de lo lejos con rasgos humanos. Entonces esto es escalofriante, pero sucede. Entonces, la pregunta es, ¿cuántos puestos de trabajo fueron reemplazados por los robots de Santa Isabel? ¿Cuánto va a reemplazar este robot humanoide? ¿Cuántos se reconvirtieron? ¿Bien? Entonces, antes se necesitaban 3 operarios para colocar un parabrisas, y esto no lo digo yo, está en la película American Factory, mírenla en Netflix, que habla sobre la reconversión de una fábrica de parabrisas en Ohio, si no me equivoco, que es comprada por una empresa china. Y los chinos no tienen una formación precisamente en derechos humanos y en integridad de la persona humana, van al negocio. Y de hecho, al final lo dice, y no es spoiler, porque esto es un documental. No es la película Sexto Sentido. Esto es un documental. Uno dice, todos esos que están ahí, le dice el encargado de la planta, al dueño que vino de China, todo eso lo voy a reemplazar por máquinas el mes que viene. Entonces, a lo sumo, ¿qué van a necesitar? Una persona para que arregle a ese robot, que es una grúa que hace así, con sopapas, agarra el parabrisas, pum, lo pega en el auto. Entonces, una persona controla su ejecución, pero no las 3 personas que están a mano apoyando el parabrisas, pegando los bordes y demás. Otro ejemplo cotidiano y real, hay una cadena muy conocida que estuvo acá, se llama Domino's, que está en Estados Unidos, que entrega pizzas con drones y autos autónomos. Es decir, que no necesitan un chofer humano que los conduzca. Otra novedad que aconteció en estos últimos 2 años es el caso de un auto autónomo multado en San Francisco, googleenlo, por circular con las luces apagadas de noche. Lo frenó la policía y el auto frena y después como que huye y vuelve a frenar. Al margen de esa anécdota que los dueños de la compañía decían que estaba buscando un lugar seguro para frenar, porque estaba huyendo de la ley, la pregunta que como abogados nos hacemos, la primera es fácil. ¿Quién paga la multa? Pues la paga el dueño del vehículo. Ahora bien, si tiene un sistema de puntos como el nuestro, y acá en Capital al tercer strike, a la tercera multa, te sacan el registro. O por lo menos tenés que ir a hacer un curso y te lo suspenden. ¿A quién se lo van a sacar ahí el registro? Si no hay conductor. A ese vehículo le van a permitir, o en realidad todo el programa que funciona mal y no prende las luces de noche. Y en ese caso, ¿qué van a hacer? Por la multa de un vehículo van a suspender el funcionamiento de 150 autos autónomos. Fíjense las consecuencias que tienen. Vamos a la industria de la música, que la mencioné antes. La venta de discos desapareció, salvo los nostálgicos, no existe más. De hecho, los artistas ya no sacan discos, sacan canciones, que están en formato digital, ¿bien? Y los artistas perciben, y se ve en la serie, un pago, un royalty, una regalía por esas acciones, por esas reproducciones. Esto es trabajo también, ¿eh? Es trabajo autónomo. Hay un artista que trabaja de eso. Y si le pagan poco, en la serie decía que un artista tenía 200.000 reproducciones por mes y no le alcanzaba para pagar el alquiler. Tenía que hacer otros trabajos y dar conciertos en bares. Lo acabo de ver hoy ese capítulo. Es muy interesante. Cuando estaba surgiendo, antes que surja Spotify, había varios sistemas de descarga que eran piratas. De hecho, uno se llamaba Pirate Bay. Y ahí, la descarga gratuita y la falta de compra de discos
lo muestran en la serie, mostraba que Sony y Suecia a nivel mundial debían despedir cientos de personas. Entonces, de vuelta, el impacto en el mundo del trabajo. Y la industria de la música se reconfiguró también. Por eso los artistas hacen 11 shows, como hizo Coldplay ahora. Porque recaudan con eso. Por eso salen artistas que son grandes, como Rolling Stone o Guns N' Roses, tipos que por ahí hasta les falla la voz y salen a actuar. Porque recaudan con eso, no recaudan más con los discos. Ya no le entregan más el disco de platino. Le van a entregar algo por la cantidad de reproducciones, pero no por la cantidad de discos vendidos, porque no hay más. Porque se abandonó el soporte magnetofónico, entonces pasó todo digital, y ni hablar que desaparecieron, en consecuencia de esto, los videoclubes y disquerías. Entonces, todos sus empleados de comercio, chau. Vamos al retail, que es la venta al por menor. En Estados Unidos, y acá también hay algunos escenarios, y en Israel también, están los autoservicios, los grocery stores, o las cadenas de abarrotes, o las tiendas de venta al por menor, los chinos automatizados. Amazon Go es uno de ellos. Uno tiene una app, agarra las cosas, las pone en su canasto, el teléfono las registra por proximidad, pasa por la puerta, donde hay una persona solamente controlando que nadie se robe nada o se necesita ayuda, y no hay cajero, porque pasa automáticamente y se le descuenta, y cuando sale, le dice, mire, usted compró todo esto y acá tiene el detalle. ¿Bien? Y además ahí, Amazon, que de hecho compró Whole Foods, que es otra empresa, un supermercado muy conocido naturista en los Estados Unidos, saca un montón de patrones de conducta, comportamiento y consumo. Entonces, fíjense que desaparecen las cadenas de supermercados. Vamos a otro ejemplo bien actual, sector bancario. Ya lo había mencionado, pero cada vez avanza más y se transforma más. Las funciones, la mayoría, van al celular. Inclusive pagar. ¿Bien? Entonces, ¿los bancos qué hacen? Reducen la cantidad de empleados y sucursales. Entonces, los bancos, para seguir teniendo presencia, se reconvierten, sorprendentemente, en áreas mixtas de coworking, con cafetería y trámites bancarios. En la Argentina tenemos el World Café del Santander, que está en Recoleta, por decir uno, en Santa Fe 1634. Y en Miami, en plena Lincoln Road, se encuentra el banco Capital One, que tiene café, baños públicos, espacio de coworking, cajeros automáticos, sillones y otras comodidades, inclusive abre los sábados. Y siguiendo esta línea, otro banco conocido es el Bank of America, en una sucursal que está sobre la avenida principal, la de la costa, ya me voy a acordar el nombre, la Collins. Uno va al banco, hay una persona que es un orientador o facilitador, y después hay dos personas más que son comerciales. Pero si uno le dice, quiero hacer un depósito por caja, dice, no tenemos más cajeros humanos hace 2 años. Entonces, y tenés que ir por el cajero, por el ATM, por el cajero electrónico. Pero si uno tiene un billete viejo, el cajero electrónico no lo reconoce. Entonces hay un montón de situaciones que no están previstas, y para eso dice, bueno, tenés que ir a la sucursal, esto le pasó a un amigo mío, me lo contó, que está, no sé, a 10 kilómetros, porque dejan pocas sucursales con cajeros. Entonces fíjense cómo se reduce la cantidad de empleados bancarios, reemplazados por máquinas o robots en el sentido amplio. Ahora sí hablo de una experiencia personal. Yo estoy acá en Corrientes y Reconquista, y por un convenio con el colegio público tengo cuenta en el Banco Itaú. Acá hay un Banco Itaú a la vuelta. Había 7, 8 personas, 9, 10 ante la pandemia. Hoy del banco quedan 4 y un guardia de seguridad, un orientador, el gerente, tesorero y un cajero. Y les puedo asegurar que en determinadas horas, entre el tesorero y el cajero sobra uno, porque no hay nadie. Entonces de esto, y para la atención de cuestiones comerciales, no hay comerciales en este caso, hay unos boxes preparados donde uno llama por teléfono o hace una videollamada. Fíjense también que los guardias de seguridad en los edificios porteños, por lo menos, hay un tótem de metal con una pantalla. Y es el mismo guardia que controla 10, 15 edificios. Entonces ahí también se reduce la cantidad de trabajo contratado. Sigo. De estas reducciones y pérdida de afiliados y trabajadores tomó nota la asociación bancaria,
Y por eso está pidiendo representatividad en otros sectores, que son la fintech, como Mercado Pago. Y si ustedes dan servicio bancario, yo quiero tener representación acá. Y esto pasó con el comercio electrónico, que pegó un salto gigantesco durante la pandemia a nivel global. Por eso Amazon, Jeff Bezos pasó a ser el hombre más rico del mundo. Entonces las grandes cadenas de electrodomésticos empezaron a cerrar locales, y ahí se perdieron puestos de vendedores, de personal de limpieza, encargados, supervisores, gerentes, personal de postventa, hasta cierto punto, porque postventa sigue habiendo, pero menos. Todos estos puestos de trabajo fueron reemplazados por programadores, los chatbots, que es inteligencia artificial de respuesta automática, bastante deficiente, pero bueno, nos condenan a eso. Y personal de mantenimiento de hardware, de servidores. Y también los locales comerciales que fueron cerrando, muchos en la calle Florida, fueron reemplazados por grandes galpones logísticos, con logística mucha automatizada, como el que posee Mercado Libre en el mercado central. Y aquí, bueno, entra el conflicto de la logística, que es los trabajadores de carga y descarga, por un lado, que son los que están, y camioneros y logística de la familia Moyano. ¿Bien? Otro sindicato que entra en el conflicto, para que veamos los impactos en el derecho individual y el derecho colectivo, es comercio, que también dice, yo perdí un montón de afiliados, pero la gente que trabaja hace comercio electrónico, entonces yo también tengo que estar en Mercado Libre. Y estos sindicatos a su vez colisionan con la Unión Informática, que es el sindicato natural de la actividad. Pues escúcheme, acá están todos trabajando con programas, son programadores, son desarrolladores, diseñadores web, son informáticos. Entonces, fíjense todo lo que sucede con la tecnología que impacta luego en el mundo del trabajo. En el transporte también. Vehículos autónomos, drones, camiones, buques, aviones. Dábamos el ejemplo de que en las cuestiones bélicas hay una base de tripulación de drones, que no es más que una persona con un joystick en Las Vegas, cerca de Las Vegas, Nevada, y bombardea objetivos en Medio Oriente o en Afganistán. Esto se ve perfectamente en la serie Homeland, por ejemplo. No es la única, pero ahí se ve bien. Y es muy crudo, por supuesto. Una persona que está bombardeando a la mañana y a la tarde va a buscar al colegio a su hija. Y es un piloto de avión de un dron. Venta de tickets aéreos, espectáculos, hoteles, todo tiene algoritmos que varían el precio, sobre todo los pasajes de avión, se ve mucho, en función de oferta y demanda y el comportamiento de cada usuario. En las actividades cotidianas, lo decía antes, sector servicio reemplazado, porque hay robots que aspiran y pasan el trapo. Otros que cortan el pasto, entonces se reemplaza parcialmente a la empleada de casas particulares y el jardinero. Entonces por ahí le digo a la empleada, no venga a los 5 días, venga 2 o 3, total, el piso lo tengo limpio. Y ya se van a ir automatizando más las cuestiones del lavado y otras, que no nos sorprenda. Otro ejemplo que me lo comentaba un amigo, visitó una fábrica de bizcochos dulces y salados muy famosa de Argentina, las más famosas. Tiene una planta de producción en Lobos, provincia de Buenos Aires. Última generación. Imagínense la cantidad que producen. Yo parezco que estoy en la tele y no digo la marca. Pero las más famosas que se comen con el mate. 2 empleados tiene. Esa misma planta llegó a tener 120 empleados. 120, es decir, que hoy funciona con el 10% de la dotación histórica. Entonces, así como desaparecen esos oficios, surgen otros, como los programadores, el mantenimiento de hardware, el mantenimiento de robots, los analistas de Big Data, entonces, expertos en minerías de datos, porque estas personas tienen que analizar esos datos, pero con técnicas específicas, ¿no? Que no son solo las de computación, aplican técnicas de marketing, de psicología, de sociología, de la ciencia política. Casiano Hayton, que lo mencionaba al principio, que es director de una comisión en la Asociación Abogado del Fuero, habla de la convivencia laboral de los equipos mixtos, es decir, entre humanos y robots. ¿Bien? Los auditores de sesgos negativos de algoritmos, que algo mencioné y vamos a decirlo más adelante, que es como una policía del pensamiento, pero buena, que se está ocupando de que los algoritmos no obtengan sesgos que cercenen derechos. Libertad de expresión es uno, pero puede haber otro, el derecho a trabajar.
técnicos especialistas en medicina tecnológica o en cobótica, ¿no? Porque tiene que ser médico, pero a su vez saber operar un robot para operar. Hay robots que operan ya. Y realizan diagnósticos médicos. Entonces, tenemos visiones muy variadas del futuro, sobre oficios que van a aparecer y desaparecer. Vamos al derecho del trabajo. Decía hace unos segundos, por favor dígame cuánto me queda de tiempo. Yo sé que más o menos 15 me quedan, que es lo que se trazó Viviana, pero no quiero pasarme más de eso porque lo tengo al doctor Cuadrado aquí y por respeto no quiero pasarme más de ese tiempo. El auditor de sesgos algorítmicos no es algo azaroso, porque esto del algoritmo en el año 2015 cobró notoriedad mundial cuando Amazon reconoció que su algoritmo de búsqueda de puestos excluía a las mujeres. ¿Bien? Esto está publicado, hay una nota del País del 11/10/2018 que la busqué para este artículo. Entonces, la normativa futura debería legislar sobre cómo deben ser programados dichos algoritmos, más allá de las cuestiones de compliance propias de las empresas que por buen gobierno corporativo saquen. Pues tendría que haber legislaciones de carácter provinciales, nacionales, estaduales o inclusive supranacionales, para establecer criterios de selección no discriminatorios de puesto del trabajo. Porque estamos ante un caso de responsabilidad precontractual en el derecho al trabajo. Después, el impacto que todos ya sabemos, que es este innegable impacto en el trabajo denominado autónomo dependiente, que el doctor Cuadrado es especialista. Lo escuché hablar hace un tiempo sobre esto y realmente es muy interesante lo que plantea. Las aplicaciones Uber, Cabify, Globo, Rappi, Pedido Ya. Esta forma de contratación hoy no tienen regulación específica, moderna y adecuada. ¿Bien? Que proteja durante la ejecución. Sí tenemos la ley de contrato de trabajo, que es una maravilla, pero que por supuesto en el año 74 no lo contempló. Entonces el trabajador, y lo digo porque tengo hoy reclamos contra la empresa Reparto Ya o Pedido Ya, con sentencia favorable de primera instancia, el trabajador durante la relación laboral no tiene protección, no tiene RT, no tiene aporte. Sí va a tener la protección, Dios mediante, con una justicia deficiente, con 3, 4, 5, 7 años, capaz que le dicen que tenía razón, pero en el mientras tanto. Entonces, tal vez habría que repasar si no conviene tener algún tipo de legislación intermedia y perfectible, pero que le dé una protección mejor de la que tiene hoy el trabajador que realiza este tipo de funciones. En el teletrabajo, Ley 27.555, se regularon cuestiones atinentes a la duración de la jornada, gastos, reversibilidad y privacidad del trabajador. ¿Bien? ¿No te resultaría descabellado pensar que el programa o la app le permita al empleador registrar todos los hábitos de trabajo de la persona? O inclusive acceder, y voy a hacerlo bien elocuente, a través de esta cámara que está acá, a ver cómo está el trabajador en su aspecto. Si está sano, si no tiene cara de haber dormido poco, o de haber consumido alcohol, si su rendimiento va a ser óptimo. ¿Hasta dónde llega la posibilidad de control, de organización y dirección del artículo 62 del trabajador y dónde empieza la privacidad? Sobre todo teniendo en cuenta que acá atrás está la casa del trabajador, si trabaja de su casa. Entonces, también tenemos que tener cuidado de que fuera de la jornada, el empleador no accede a través de esta misma cámara, que puede hacerse fácilmente, les aclaro, un hacker puede acceder en 2 minutos a una cámara, a la intimidad del trabajador. Tenemos que reformular el concepto de jornada, ¿bien? Porque si la persona no tiene que trabajar en tiempo real, en atención al cliente, o en tiempo real con sus compañeros, bien podría conectarse a cualquier hora, en vez del tradicional de 9 a 18, de 8 a 16, etc. Entonces el concepto presentismo, medido en función del tiempo, en que la máquina se encuentra apagada o conectada, sumado a estos temas de reconocimiento facial y reconocimiento de voz a través del dispositivo. Julián de Diego lo dijo hace poco, representante de empresas. Por supuesto, en muchas cosas no coincido, pero sí dijo que la cuestión de la jornada laboral empieza a desdibujarse y vamos al trabajo por objetivos. Esto lo dijo, creo que el 26 o 27 de octubre en el Congreso de la Sociedad Argentina de Derecho Laboral en Mendoza.
Para reforzar esta cuestión, estuve más temprano en tribunales, conversando con un audiencista bastante famoso de primera instancia, muy reconocido inclusive por los abogados por su dedicación al momento de conciliar, y cuando me contaba cómo era su trabajo hoy, no me hablaba de horas. Me hablaba de, primero, que el 60% del tiempo o más trabaja remoto. Es decir, que de 10 días, no menos, el 30% de 10 días hábiles concurre 3. El resto es en función de objetivos, es decir, cuántas audiencias tomó, cuántas concilió y cuántas resoluciones saca por día. Si es productivo, la verdad no nos interesa a nosotros dónde está. Yo le he dicho a más de un juez o jueza, si tiene el juzgado al día y está todo bien, por mí que despache de Tailandia, no me importa. Ahora el problema es cuando no está al día y encima no aparece. Otro concepto fundamental es el derecho constitucional de huelga. Se reformula completamente, porque ya la misma no se perfecciona al no acudir al trabajo, sino que es cuando el trabajador no se conecta desde su casa. Me llega hoy una comunicación para mañana, que está convocado un paro por recomposición salarial de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, que la consigna ¿cuál es? No vayas ni te conectes. Recomposición salarial ya. ¿Y la comunicación cómo me llega? Me llega por WhatsApp. Los carteles están en tribunales, pero les aseguro que lo ven muchas menos personas porque va mucha menos gente. Entonces, cambia la jornada, cambia la forma de comunicación. ¿Qué pasa con el lugar de trabajo? ¿Qué sucede con el teletrabajador que quiere irse a vivir al exterior? Tiene obligación, si no hay un reglamento que lo diga, de avisar a los empleadores local, en Argentina, en Bolivia, en Perú, en San Luis, como una provincia argentina, o si de acá me voy a vivir a San Luis, que me encanta, o sea, Merlo me encanta, y me voy a vivir a San Luis, y soy empleador de relación de dependencia, ¿tengo obligación de avisarle al empleador si vivo en otro país? Y si ellos lo saben, porque me ven, saben que estoy en San Luis, porque lo comento, etcétera, etcétera, pero un día dicen, nos cansamos de este trabajador, nos cansamos de Nahuel Altieri, citalo a tomar presencial. Y por supuesto no voy. De San Luis a Buenos Aires puedo ir, pero si estoy en Italia y estaba consentida durante meses esto, y utilizan esas ausencias para echarme con causa, hay que ver qué pasa, ¿eh? Esto es un caso real. Pasó en 5 minutos, estoy bien, estoy bien. Me pongo el cronómetro por los 5 entonces. Impacto en el derecho procesal y el servicio de justicia. Situaciones que se deberían legislar. ¿Qué pasa si una empresa del exterior quiere contratar empleados locales porque tenemos gran capital humano, sobre todo en industria del software? Después, ¿a quién le cobra ese trabajador si la empresa incumple? ¿Se tiene que legislar como para las sociedades extranjeras tener un patrimonio local? Redactando la disertación de hoy se me ocurría, puede haber algo más simple, un seguro de caución con jurisdicción local, donde en caso de incumplimiento, en caso de una sentencia, el trabajador puede ejecutar acá. Y es menos costoso para todos. Por supuesto, con jurisdicción de la Justicia Nacional del Trabajo. No lo vamos a mandar a ejecutar a civil, que saben poco de derecho al trabajo. El expediente electrónico, que sigue lento. Estamos festejando en la Justicia Nacional el ebook, que es algo que en cualquier programa, que es pasar nada más que el expediente así con la mano en un formato táctil, se puede hacer. Recién ahora salió. Ni siquiera podemos buscar demanda y que aparezca la demanda. O sea, estamos en la prehistoria acá. La provincia de Buenos Aires hace 7 años que está con esto. Emite oficios electrónicos con QR. Acá tenemos que imprimir una cédula e ir a las oficinas de la provincia de Buenos Aires a rogar que la diligencien algún día. Cuando eso se podría solucionar, ¿cómo? Con domicilio electrónico, directo para todos y todas. ¿Bien? O si no fijamos el domicilio electrónico, pongamos que se la mandamos directo, el juzgado se la manda directo por mail, la oficina de notificación de Pilar, la oficina la imprime. ¿Qué tengo que ir hasta Pilar con una hoja con un sello? O ponerle un sello de agua de la Cámara del Trabajo para mandarle a los cavernícolas del registro de la propiedad inmueble que te observan el oficio por cualquier cosa. ¿Por qué no puede haber un modelo único electrónico con datos a completar?
en vez de perder tiempo. Ahí aplaude Adela. Gracias. Emisión de cédulas, oficios, traslado de informes periciales. Voy a ir cerrando. Fíjense, en Mendoza está el doctor Mario Adaro. Ahí está el domicilio electrónico para grandes litigantes. ¿Cuánto se ahorraría en papel? No hablo del proceso, de notificar la demanda. Se lo pedimos a la Corte hace 2 años, a la Corte Nacional, y todavía está en veremos. Recibido nos pusieron. En San Miguel de Tucumán lo tenemos a Marco Rossi, secretario del Tribunal de Trabajo número 9, que ya está experimentando con el metaverso, con los Oculus. Lo probé acá en el CCK hace 1 semana o 2. Donde se puede encontrar en formato virtual con el perito para que le recree una escena. O le muestre fotos, pero todos a la vez metidos ahí. Y acá en la justicia del trabajo tenemos que toman audiencia por Zoom y no saben compartir el acta en pantalla. Tenemos que confiar en lo que dicen. Tengo que ponerme a grabar cuando lee el acta a ver si no me cambia nada. Y por ahí el juicio de 120 millones de pesos. Porque no saben compartir pantalla. Entonces falta voluntad política, falta capacitación, falta presupuesto, porque estamos con el Zoom gratuito. Estamos interrogando a un testigo. En la mejor parte, pum, se cortó. 40 minutos. Es una vergüenza. Entonces hay muchas cosas para cambiar. Y hablar del análisis de Big Data. Me quedo un minuto 20. Si sabemos que son reclamos sistémicos, ¿por qué no hacemos acordada de Cámara para regular este tema? Obviamente sin cercenar derechos, ¿no? Porque hay algunos jueces que rechazan los recursos sin leerlos, ¿no? Con una plancha. Eso ya directamente prevaricato. Sucede acá en la Justicia Nacional. Pero si sabemos que el 70% son de este tipo de reclamos, ¿por qué no hacemos capacitación en eso? ¿Por qué no hacemos algoritmos para dar traslado automáticamente de la pericial? Si la pericial no hay nada que analizar, del primer informe traslado, el perito lo carga de determinada forma que la máquina sepa que es un primer informe traslado, y capacitemos a la gente para tomar audiencia de testigo para dictar sentencias interlocutorias. ¿Bien? Apenas que están publicando en el 2020 las estadísticas. Voy con las propuestas en el último minuto. Avanzar con los domicilios electrónicos para todas las justicias. Así como se registra el DEOX, primero háganlo voluntario y después obligatorio. Después el domicilio electrónico, para primero personas jurídicas y después vayamos por las personas humanas. El SECLO hoy, la buena noticia es que está notificando por esa vía. Muchos, bueno, no lo vi, pero hay por un lado hay que avanzar, notificando al domicilio de la AFIP. Y por último, el domicilio electrónico como tiene Estonia, y la identidad digital. Por supuesto, resguardando privacidad. Pero el camino es ese. Entonces, imagínense, 1 año para notificar la demanda. Domicilio electrónico y se acabó el verso. Obviamente el final era más largo, pero por respeto son los 5 minutos. Esperemos que la reflexión final es que es momento de actuar y utilizar todas las herramientas tecnológicas existentes en forma ética y eficiente, para que de una vez por todas nuestros países ingresen de una vez en el siglo XXI y dejen llamarnos despectivamente de tercer mundo. Muchas gracias. Doctor, lamentablemente no vamos a tener tiempo para preguntas, pero vamos a poner después en el chat todos los datos respecto de la posibilidad de pasar a la doctora Evelyn. Así que, perfecto, doctor, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Adela, nada más que agradecer. Estoy dentro de los 15 minutos que venía trazado el tema, así que por respeto al doctor Cuadrado, por supuesto que aceleré la disertación, pero no por eso quiero dejar de decirle a todas las personas que pueden entrar al grupo o contactarme por las redes sociales e interactuar y hacerme las preguntas que tengan, que con mucho gusto las voy a contestar. Para mí es un honor haber estado acá virtualmente en la provincia hermana de San Luis con todos ustedes y con estos expositores de primer nivel.